Muy buenos días, hoy les vamos a hablar del análisis literario de la obra Otoño del Patriarca del autor Gabriel García Márquez. En este análisis vamos a hablar de la biografía, de la semántica, pragmática, sintáctica, textualidad e inferencia. Empezaremos entonces hablando de la biografía de Gabriel García Márquez. Este nació en 1928 en Aracataca, en un pueblito de la costa atlántica colombiana, donde él fue criado por sus abuelos maternos. En 1947 inició en la Universidad Nacional de Bogotá sus estudios de Derecho y Ciencia Política. Y en ese mismo año, el diario El Espectador publicó que fue su primer cuento, titulado como La Tercera Resignación. En 1948 se trasladó a Cartagena y allí inició como periodista en el diario El Universal. Desde ese entonces ha colaborado con unos periódicos y revistas de América y Europa. Su primera novela, como lo es La hojarasca, fue publicada en 1955. Después de esa sigue La mala bora, El coronel no tiene quien le escriba y Los funerales de la mamá grande. Esas obras en las cuales comienza a embozarse el fantástico mundo de Macondo. Ahora hablaremos de la semántica. Bueno, esta historia empieza pues relatándonos la muerte de un dictador y pues nos empiezan a contar y a decir cómo murió y todo eso, pero en sí nadie sabía cuál era la razón principal por qué había muerto. Así empieza la historia. Luego empieza a contar que era un dictador, que tenía mucho poder, que logró llevar el poder hasta más de 100 años. Nos cuenta que tiene una mujer y un hijo, los cuales mueren en un atentado, pues porque él era un dictador muy corrupto y el poder lo llevó a hacer cosas muy malas y pues eso fue lo que llevó a atentar contra la vida de la mujer y del hijo. Este dictador era hijo de una señora del pueblo, o sea, sí, la familia de él era muy de escasos recursos y él poco a poco a los años pudo llegar al poder y pudo ser dictador, pero entonces era un dictador muy corrupto que él por tener poder llevó a dejar al pueblo en quiebra y pues le tocaba vender cosas y parte de las cosas del pueblo y de su ciudad para pagar las deudas que tenía con los gringos, y una de esas deudas con las que pagó fue pues vendió el mar. Entonces esta obra y pues todo el relato de esta historia de este señor es muy triste porque él, a pesar de que tenía mucho poder y tenía muchos enemigos, porque a él lo bajaron del poder muchas veces, o sea, tuvo golpes de estado, revocatoria al mandato, y todas esas siempre lo destituían de su cargo por corrupto y por cosas que hacía, pero volvió otra vez al poder y solamente por tener dinero y por tener poder y por tener todo lo que él deseaba, eh, terminó quedando solo y pues no lo llevó a nada bueno y pues perdió algo muy preciado que era su hijo y su esposa, los que siempre estuvieron con él. Entonces pues esto nos enseña muchas cosas y al final terminó solo y pues al final ya se da a entender que él murió de muerte natural, ya de viejo y pues ya tantos años que pues estaba estresado y por muchas cosas pues murió por muerte natural. Y ya es una obra que deja una enseñanza muy grande
y ese es el desenlace de todo y pues más que todo se basa es en el poder y todo lo que él quería por tener poder, por tener dinero y logró perder a grandes personas que realmente lo querían y pues terminó solo. Ahora seguimos con la pragmática. Bueno, esta obra nos deja una enseñanza muy positiva porque nos dice y nos da a conocer muchas cosas sucias y feas que se ve en la política y en el poder que llegan a tener esas personas y a todo lo que conlleva ser corrupto y tener malos sentimientos en cuanto a, a ese cargo que tienen y quieren cada vez más y más y más y que al ser, al ser superiores que las demás personas los lleva a quedarse solos, de pronto muchas veces en la cárcel, sin nada, porque el dinero que han conseguido es dinero sucio, no lo hacen de manera buena, sino que todo eso los lleva más adelante unas consecuencias muy graves, a quedarse de pronto sin familia, a que las maten, a que los secuestren, a muchas cosas lleva a eso. Entonces esto es una enseñanza muy buena porque nos da a conocer a nosotros que el dinero fácil y el dinero sucio más adelante va a tener consecuencias muy malas. Ahora hablaremos de la sintáctica. Esta historia comienza relatando el final y usa un lenguaje no explícito, ya que esto hace confundir al lector al momento de analizarla. Ahora hablaremos de la textualidad. Bueno, la frase que yo elegí es: al fin y al cabo, el gobierno soy yo. Esta frase es muy representativa para lo que estamos viviendo hoy en día con el gobierno de algunos países y de nuestro país, ya que hay personas que creen que porque tienen un buen cargo o porque son la cabeza principal de un país o de un municipio, eh, tienen derecho a mandar sobre todas las cosas y creen que ellos son la ley y que nadie está por encima de ellos. Entonces esto los lleva a pues a tener un final muy feo, como lo muestra esta obra. Entonces, pues eso es lo que yo lo llevo a la vida real, al, al mundo y a la sociedad en la que nos estamos enfrentando hoy en día, porque hay mucha corrupción y por eso y por el poder y por la corrupción es que creen que ellos son los únicos que mandan y los únicos que pueden hacer las cosas bien. Y por último, hablaremos de la inferencia. Lo que yo pensé al ver el título El otoño del patriarca, sí me llegué a imaginar que iba a hablar sobre un mandato, como algo de guerra, con la palabra patriarca, pero pues nunca me llegué a imaginar que iba a pasar pues tanto daño, tanta corrupción y pues de que ese personaje hubiera quedado solo, pues principalmente el protagonista del libro. Muchas gracias por su atención.